En este vídeo vamos a seguir trabajando ejercicios de satélites de segundo de bachillerato y, bueno, son ejercicios de selectividad. En este concretamente vamos a ver 5 ejercicios, correcto, 5 ejercicios que se han preguntado en diferentes convocatorias y que, pues eso, al final, como estás viendo en pantalla, este es el quinto vídeo que hacemos de ejercicios de este tema. Así que te recomiendo que si no has visto los anteriores, te vayas a los anteriores, porque como ya hemos hecho muchos más, en este voy a ir bastante rápido, ¿de acuerdo? Al final ya, si te has visto los anteriores, este es pues para acabar de repasar, acabar de ver más ejemplos, que los practiques, etcétera. Entonces, si no te has visto los anteriores, te recomiendo que te veas el primer vídeo, que es explicativo de todos los conceptos que te pueden preguntar en selectividad, conceptos, fórmulas de dónde salen, cómo utilizarlas, etc. Y si ya te has visto todo lo anterior, pues te recomiendo que al final todo lo que teníamos que ver ya lo hemos visto en realidad. Y todo lo que teníamos que trabajar en ejercicios también. Así que te aprovecho, o sea, te recomiendo que este vídeo y el siguiente, que ya sería el último, que los utilices para, lo dicho, practicar, hacer tú los ejercicios y ver si de verdad te salen. Si solamente te ves los vídeos, vas a aprender muchísimo menos y luego llegará al examen y cometerás fallitos tontos que prefiero que cometas en este propio vídeo, ¿de acuerdo? Así que vamos a empezar. Te pongo aquí el enunciado del primer ejercicio y como hacemos siempre, le das pausa al vídeo, intentas resolverlo a ver si te sale y enseguida vemos la solución, ¿de acuerdo? Este es un ejercicio bastante teórico, es una cuestión, así que esto es algo que también te pueden preguntar y que está bien que refresques. 3, 2, 1. El ejercicio lo que te pregunta es la expresión de la energía cinética de un satélite en órbita circular alrededor de un planeta, en función del radio de la órbita, de la masa del satélite y del planeta. Como ves, no te están dando ningún dato ni nada, simplemente quieren que a partir de estos conceptos, de estas letras que vamos a poner en las fórmulas, pues que llegues hasta la energía de la hasta la expresión de la energía cinética de un satélite en órbita. Y luego lo que te pregunta el apartado B es que demuestres que la energía mecánica del satélite es la mitad de la energía potencial. Así que es bastante probable que tengamos que sacar la expresión también de la energía mecánica de un satélite y así poder demostrar que es la mitad de la expresión de la energía potencial. Vamos primero con el A, vamos a ir muy rápido porque como te digo, esto es teoría y la teoría la hemos visto despacito en el vídeo de explicación teórica y dice, nos están preguntando la expresión de la energía cinética. La energía cinética, ya sea de un satélite, de un boli, de tú cuando te pones a correr o lo que sea, es siempre un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, en este caso, estamos hablando de un satélite, por tanto, la masa será la masa del satélite y la velocidad será la velocidad del satélite. Como es un satélite en órbita, pues entonces será una velocidad orbital. Por tanto, lo que hacemos es, donde está la V, ponemos la expresión de la velocidad orbital, ¿de acuerdo? Que es una expresión que ya hemos sacado muchas veces en clases anteriores y en el vídeo explicativo de todos los conceptos, y nada, como esto está al cuadrado y es una raíz cuadrada, se te va, y al arreglarlo un poco, se te queda esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos la expresión de la energía cinética de un satélite, ahora vamos a el apartado B, que te pedía demostrar que la energía mecánica es la mitad de la energía potencial, ¿de acuerdo? Energía mecánica, lo dicho, de un satélite o de lo que sea, es energía cinética más energía potencial. La expresión de la energía cinética, he puesto aquí, he vuelto a partir desde el principio, pero al final es esto que acabamos de sacar. Y luego la expresión de la energía potencial es esto de aquí, que ya conocemos de sobra del tema anterior, que es el de campo gravitatorio. Así que nada, simplemente fíjate que aquí todo esto lo podemos poner como factor común, es decir, todo esto lo podemos juntar en una única fracción y lo que se te queda es, a esto le vamos a llamar, por ejemplo, x, y a que esto es lo mismo, es también x. Entonces, si tienes un medio de x menos x es igual a menos un medio de x. Por tanto, x es lo que hemos llamado el cuadrado este, que fíjate que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Un medio de x menos x es igual a menos un medio de x, ¿de acuerdo? Así que nada, como ahora ya voy a borrar todo esto rojo que he puesto y fíjate que la expresión de la energía potencial es esto de aquí y la expresión que se nos ha quedado de energía mecánica es un medio de la energía potencial. Así que ya lo hemos demostrado. Y a la vez te he puesto aquí este extra de que es igual en valor que la energía cinética, pero con signo cambiado. Ya tenemos este primer ejercicio que era un poco para entrar en calor. Has visto que es un ejercicio teórico, pero nos ha servido como aquí estamos en estas lecciones, en esta y la anterior y la siguiente, estamos trabajando sobre todo la parte energética del tema, es decir, de velocidad de escape, energía de un satélite, tanto mecánica, cinética y potencial. Pues eso, nos ha servido para refrescar todos estos conceptos que estamos trabajando. Ahora sí, tenemos un ejercicio ya con números, ya de hacer cálculos, te lo dejo en pantalla, cuento hasta 3 y vemos la solución. 3, 2, 1. Entonces, un satélite artificial de 400 kilogramos describe una órbita circular de 5 medios del radio terrestre alrededor de la propia Tierra. Determine, en primer lugar, el trabajo que hay que realizar para llevar el satélite desde la órbita circular de radio 5 medios RT a otra de radio 5 veces RT y mantenerlo en la nueva órbita. Luego te pide el periodo de rotación del satélite en la órbita de radio 5 veces RT. Como dato nos da G, nos da MT y nos da RT, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver esto cómo lo hacemos. En primer lugar nos están pidiendo el trabajo, ¿de acuerdo? El trabajo que en este caso es el trabajo que vamos a realizar nosotros, es decir, la energía que le vamos a tener que meter al satélite para que llegue de la órbita antigua a la órbita nueva, ¿de acuerdo? Entonces, al final el trabajo va a ser la variación de la energía mecánica. Y por tanto, lo dicho, esto es algo que he comentado creo que en la clase anterior. Cuando te preguntan el trabajo como el trabajo realizado por el campo gravitatorio, ahí es cuando entendemos trabajo por la menovariación de energía potencial. Pero en este caso es el trabajo que hacemos nosotros, la energía que le tienes que meter tú al satélite para que pase de una órbita a otra, ¿de acuerdo? Así que lo dicho, el trabajo va a ser energía mecánica 2 o energía mecánica al final, menos energía mecánica al principio. Como la energía mecánica ya hemos sacado en el ejercicio anterior su expresión, que acaba siendo la mitad de la energía potencial, pues entonces no voy a hacer otra vez el proceso de sacar la fórmula. Pero si a ti te preguntan esto directamente, es recomendable que lo hagas para que el profe vea que sabes de dónde sale esto. Ahora, dicho esto, lo que estábamos comentando, energía mecánica 2, pues va a ser esto de aquí. No, perdón.
A ver, sí, vale, sí, va a ser esto de aquí, la energía mecánica al final. Que al final, fíjate que todo esto no va a cambiar, porque simplemente la G, la M y la M. Pero lo que va a cambiar es la posición en la que tenemos el satélite. Al final lo vamos a tener a una distancia de 5 veces el radio terrestre. Y luego al principio lo teníamos a 5 medios el radio terrestre. Así que, dicho esto, simplemente simplificamos. Lo que he hecho es sacar factor común para que se nos quede esta resta de aquí más sencilla. Sustituimos todos los datos, que al final son datos que conocemos absolutamente todos, tanto la G como la masa de la Tierra, como la masa del satélite, que nos la daban al principio, como los diversos radios y luego el radio terrestre. Pues entonces nada, simplemente sustituimos, calculamos y nos da 2,5 por 10 a la 9 julios. Ya tendríamos el apartado A y ahora el B nos pregunta algo que hemos estado trabajando en los dos primeros vídeos de ejercicios de este tema, que es el periodo de revolución, ¿de acuerdo? El periodo de revolución cuando tenemos el satélite a 5 veces RT. Pues bien, como sabemos la masa, que acuérdate que es la masa de la Tierra, no del satélite, tenga la masa que tenga el satélite, va a girar orbitando a esa altura, a la misma velocidad, y por tanto va a tardar lo mismo en completar una vuelta. Pues eso, y sabiendo que la distancia es 5 veces RT, pues nada, sabemos todos los datos, simplemente sustituimos, nos da este número tan feo en segundos, pero si lo pasamos a horas es un poco más bonito, 15,71 horas. Fíjate que hayas puesto bien todos los datos, poniendo esto, es decir, la distancia, pasándola a metros, 10 a la 6, y eso sería todo, ¿de acuerdo? Que bueno, en este caso se han portado bien y directamente, si te fijas, en el dato te lo habían dado en unidades del sistema internacional. Vamos a por el tercer ejercicio. Dice, bueno, no, dice no. Le das pausa al vídeo, lo intentas, a ver si te sale este ejercicio, que este tiene pinta de ser interesante, o al menos piensa en cómo lo resolverías, y ahora enseguida vemos la solución. 3, 2, 1. El ejercicio dice lo siguiente, ahora sí. Un cohete de masa 2 kilos se lanza verticalmente desde la superficie terrestre de tal manera que alcanza una altura máxima con respecto a la superficie de 500 kilómetros. Despreciando el rozamiento con el aire, calcule la velocidad del cuerpo en el momento del lanzamiento. Compárela con la velocidad de escape desde la superficie terrestre. Y luego el apartado B te dice que calcules la distancia a la que se encuentra el cohete con respecto al centro de la Tierra cuando su velocidad se ha reducido un 10% con respecto a la velocidad del lanzamiento. Lo dicho, el A es más sencillo, pero el B tiene su fantasía, sobre todo en la forma en la que lo preguntan. Luego vas a ver que una vez entiendes lo que te están preguntando, no es tan difícil, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a verlo. Bueno, y si no lo habías intentado, ahora que has visto el enunciado, pues todavía tienes oportunidad de darle un chance. Así que nada, básicamente lo que nos están preguntando es a qué velocidad va el cuerpo. Entonces, este es el típico ejercicio de, como nos están hablando de velocidad, perdón, de altura máxima y a qué velocidad lo tienes que lanzar para que llegue a esa altura, pues estamos hablando del típico ejercicio que planteamos simplemente a partir del principio de conservación de la energía mecánica. La energía mecánica, al principio, es decir, cuando estamos en la superficie de la Tierra con una velocidad que es la que le imprimimos nosotros al cohete, pues va a ser exactamente la misma, porque hemos despreciado el rozamiento, que la energía mecánica al final, es decir, cuando el cohete llega a su altura máxima antes de volver a caer. Entonces, energía mecánica es potencial más cinética. Pues potencial más cinética al principio y potencial más cinética al final. ¿Cuál es la potencial al principio? Esto es algo que se diferencia de los ejercicios que hemos hecho en años anteriores, en los que como energía potencial hemos entendido MGH. Y al principio, como estamos en la Tierra, pues la H da igual a 0. Pero ahora, cuando calculamos la energía potencial, utilizamos otra expresión, que en este caso no vamos a poner nunca la distancia como 0. En este caso, la energía potencial en la superficie de la Tierra no es 0, sino que vale esto, simplemente poniendo como distancia el radio terrestre. Y luego, perdón, se me fue el ejercicio. Aquí. Y luego tenemos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Fíjate que esto lo voy a dejar marcado porque es lo que tenemos que calcular. Y luego, al final, fíjate que vamos a tener una determinada energía potencial, que como sabemos la altura, pues simplemente va a ser la misma, radio terrestre, más la altura que nos ha dado el enunciado, que es hasta donde tiene que llegar el cohete, y luego esto sería más la energía cinética al final. Pero fíjate que la energía cinética al final es igual a 0. ¿Por qué? Pues porque si estamos calculando la altura máxima, toda la energía del cohete se transforma en energía potencial, y la energía cinética es igual a 0. Es decir, que altura máxima es justo el punto en el que llegamos hasta el final, y justo antes de caer su velocidad es 0. ¿De acuerdo? Así que lo dicho, no tenemos energía potencial. Fíjate que en esto que tenemos, aunque yo te haya puesto letras, conocemos absolutamente todo, menos esto que te he marcado en rojo. Es decir, las dos masas las conocemos, 2 kilos y la masa de la Tierra te la da el enunciado. Luego, esto lo conocemos, que es el radio terrestre, que también te lo dan, y luego la altura también nos la da el enunciado. Así que lo dicho, la única incógnita que tenemos es VI. Así que es cuestión de despejar. Esto lo pasamos al otro lado sumando, simplemente haces el cálculo, el 2 lo pasa multiplicando y la m pequeña, fíjate que a esto, con esto se nos va, la podemos simplificar. Así que, pues eso, ya tendríamos el ejercicio, el ejercicio despejado y simplemente sustituyes, haces la raíz cuadrada y te da una velocidad inicial de 3016,49 metros segundo. Ahora te dice que la compares con la velocidad de escape. Por tanto, lo que tendremos que hacer es primero calcular cuál es esa velocidad de escape y luego ya hacer la comparación. La velocidad de escape, hemos sacado la expresión ya en más de una clase, así que tienes dos opciones, o te ves los vídeos de ejercicios anteriores en los que en algunos lo sacamos, o bien te ves el vídeo teórico donde explicamos qué es eso de la velocidad de escape y cómo llegar hasta esta expresión. Dicho esto, fíjate que todos los datos los conocemos. El radio, en este caso, es el radio terrestre, porque te piden que compares la velocidad con la que lanzo desde la Tierra el cohete con la velocidad a la que lo tendría que lanzar para que escapara, ¿de acuerdo? Entonces, como radio ponemos el radio de la Tierra. Y luego, nada, la masa ya sabes que es la masa de la Tierra, que da igual qué masa tenga el cohete, que al final lo vas a tener que desplazar
o sea, lo vas a tener que lanzar con la misma velocidad, pese 1 kilo o pese 1000. Obviamente, si pesa 1000, tendrás que utilizar tú más energía para ponerlo a esa velocidad, pero como tal, la velocidad es la misma. Así que la velocidad que hemos sacado es esta de aquí. Una vez lo tenemos, pues ya lo que he hecho para compararlo es hacer la relación, que es de 3,71. Es decir, esto de aquí lo podría pasar multiplicando aquí y se nos quedaría que la velocidad de escape es 3,71 veces la velocidad inicial que le hemos impreso al vehículo al cohete en este problema, ¿de acuerdo? Pasamos ahora al apartado B. Este, como te he dicho, es un ejercicio bastante interesante. Te dice que calcule la distancia a la que se encuentra el cohete cuando se ha reducido la velocidad en un 10%, ¿de acuerdo? Al final, ¿esto qué nos están diciendo? Partimos del exactamente el mismo planteamiento que en la primera parte del apartado anterior, ¿de acuerdo? Que es el principio de conservación de la energía mecánica y que energía potencial más cinética al principio va a ser igual a energía potencial más cinética al final. ¿Cuál es la diferencia respecto al apartado anterior? Porque el apartado anterior te estaban preguntando hasta qué altura, perdón, te estaban diciendo la altura máxima, ¿de acuerdo? Y la altura máxima a la que llega el cohete es cuando su energía potencial es máxima y la cinética es cero. En cambio ahora te lo están preguntando por un punto intermedio, es decir, el punto concretamente en el que la velocidad se ha reducido un 10% y que por tanto la velocidad final no es cero, sino que es, como se ha reducido un 10%, es 0,9 veces la velocidad inicial. Así que vamos a observar qué es lo que tenemos y qué es lo que nos falta. Fíjate que aquí esto es exactamente lo que tenemos, todo esto lo sabemos, es decir, esto es la energía potencial al principio, que lo sabíamos antes y lo sabíamos ahora, y lo sabemos ahora. Esto es la energía cinética, que en este caso sí que lo sabemos, porque la velocidad que estamos utilizando como lanzamiento es la que hemos calculado en el ejercicio anterior. Si no me estoy equivocando, sí, efectivamente, respecto al apartado anterior, ¿de acuerdo? Así que todo esto, fíjate que lo sabemos, es esto de aquí, directamente puesto el valor de la energía potencial y de la energía cinética. Luego aquí es donde tenemos la incógnita. Lo que queremos saber es a qué altura está en este momento. Por tanto, la altura no la sabemos. Pero fíjate que todo lo demás sí. Así que esta va a ser la incógnita que se nos quede. Te lo dejo marcado en rojo para saber lo que tenemos que despejar. Y luego esto 3/4 de lo mismo. La velocidad inicial sí que la sabemos, es la que hemos calculado en el apartado anterior. Por tanto, 0, la multiplicas por 0,9 y ya tienes la velocidad para la energía cinética final, en este caso, o energía cinética 2. Como la masa también la sabemos, pues eso, podemos calcular la energía cinética en el segundo escenario, así que lo dicho, simplemente se nos queda como incógnita la H, que es cuestión de despejarla, ¿de acuerdo? He hecho aquí los cálculos, pues simplemente sumas esto, pasas esto, restando al otro lado, y pues eso, y se te queda aquí la incógnita, así que esto lo pasamos multiplicando, esto lo bajamos bajo dividiendo, y luego restas esto, y se te queda que la altura, al final de todo, bueno, supongo que despejarlo, sabrás despejarlo, que la H es igual a 101.544,72 metros, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que te están preguntando es, como te están preguntando la distancia, ¿verdad? Con respecto al centro de la Tierra, ¿vale? Esto es, nosotros hemos calculado aquí la H, pues como lo que te están preguntando es la distancia respecto al centro de la Tierra, pues le sumas el radio terrestre y ya tienes la distancia que te estaban pidiendo. Son este tipo de cosas de leer muy bien qué es lo que te están preguntando, porque si simplemente te quedas aquí, o si al revés, si calculas esto y lo que te estaban pidiendo era la altura, pues todo esto son décimas, que es una lástima y que además si te separan del aprobado de suspender, pues es más lástima todavía, ¿de acuerdo? Vamos al cuarto ejercicio, será el último, no, eran 5, ¿vale? Vamos a este, que este es más cortito que el que acabamos de ver, ¿de acuerdo? Así que nada, te lo dejo en pantalla, piensa a ver, si has hecho el anterior, este te dejo que simplemente lo pienses. Piensa a ver cómo resolverías esto y ahora enseguida te digo la solución, ¿de acuerdo? 3, 2, 1. Entonces, el ejercicio nos dice que un asteroide está situado en una órbita circular alrededor de una estrella y tiene una energía total de menos 10 elevado a 10 julios. ¿De acuerdo? Lo que te digo es mucho, pero piensa que es la energía que tiene un pedazo de asteroide. Te pide que determines la relación que existe entre las energías potencial y cinética del asteroide. Esto es algo que ya hemos hecho en apartados anteriores. Y los valores de ambas, energía potencial y cinética. ¿De acuerdo? Es decir, esto se parece mucho a creo que lo que hemos visto en el primer ejercicio. Pero bueno, vamos a hacerlo en un momento. Relación entre energía potencial y cinética. Pues lo que vamos a hacer es simplemente energía potencial y energía cinética. Como hacemos siempre, igualamos y ponemos las respectivas fórmulas. Y fíjate que aquí ya, por ejemplo, esto con esto se nos va, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues donde está la V, voy a exponer la velocidad que tiene un asteroide, en este caso como está orbitando, pues pongo la velocidad orbital, ¿de acuerdo? Así que poniendo esto con esto se me va, y al irse la raíz cuadrada, fíjate que esto ya con esto se me va, esto con esto se me va, esto con esto se me va, y se me queda simplemente el menos y aquí el 1/2, que el 1/2 lo puedo pasar, este 2 está dividiendo el denominador, por tanto lo puedo pasar al numerador. Y al final lo que se nos queda es que la relación entre energía potencial y cinética es de -2. Ahora nos pide que ya no solo digas la relación, sino que digas cuánto valen. Entonces, como sabemos cuánto vale la energía mecánica, y ya hemos visto en ejercicios anteriores que la energía mecánica y la cinética valen lo mismo, pero con signo cambiado, pues si la mecánica vale -10 elevado a 10 julios, la cinética valdrá 10 elevado a 10 julios. Y luego si sabemos que la potencial es -2 veces, perdón, si -2 veces la energía cinética, pues entonces si esta vale 10 a la 10, esta valdrá -2 por 10 a la 10, ¿de acuerdo? Ya tenemos los valores. Lo dicho, todo esto parte de esta relación y de esta relación. Obviamente, si al profesor se lo dice directamente, es probable que te quite puntos o que incluso te lo tache. Tienes que justificarle de dónde sale esto. Pero como ya lo hemos hecho en muchos ejercicios y además tienes el vídeo explicativo, que es muy pesado, pero ahí es donde se explica todo poco a poco para que lo entiendas de manera visual y demás, pues eso, que si lo necesitas saber de dónde sale, porque todavía no lo sabes, te vas ahí y le echas un vistazo. Vamos ya, ahora sí que sí, a por el último ejercicio. Le das pausa al vídeo, intenta que es el último, ¿de acuerdo? No es muy largo por lo que estoy viendo y ahora enseguida vemos la solución. 3, 2, 1. El ejercicio dice que consideremos un satélite de masa 10 elevado a 3 kilos. Opa, que no estoy escribiendo, estoy pintando. O sea, no estoy escribiendo, estoy moviendo. Ahora, 10 elevado a 3 kilos, que orbita alrededor de la Tierra en una órbita
circular geoestacionaria. Determina el radio que tendría que tener la órbita para que su periodo fuese el doble del anterior. ¿Y cuál es la diferencia de energía entre la primera y segunda órbita? Como datos te dan G y la masa de la Tierra. Vamos a ver esto, cómo lo hacemos. Entonces, lo que te están diciendo es que tenemos que averiguar R para que el periodo de revolución 2 sea 2 veces el periodo de revolución 1. No nos dicen cuánto es el periodo de revolución 1 como tal explícitamente, pero aquí pone que es una órbita la primera geoestacionaria. Por tanto, si la primera son 24 horas, la segunda serán 24 por 2, 48. Lo pasamos a segundos para poder utilizarlo en la fórmula y ahora ya sí, simplemente despejamos a partir de la expresión del periodo de revolución, despejamos la R y fíjate que esto lo conozco, esto y esto lo conozco, así que ya lo conocemos todo. Sustituimos los datos, fíjate que esto es el periodo de revolución que hemos sacado, esto es G, esto es la masa de la Tierra, haces el cálculo y te da un radio orbital de 6,7 por 10 a la 7 metros, ¿de acuerdo? Es lo que te pedía el primer apartado. El segundo, la diferencia de energía del primero y del segundo. Así que lo que tendremos que hacer es, acuérdate que para la energía mecánica lo que necesitamos saber, aparte de las dos masas y la constante, necesitamos saber R, ¿de acuerdo? Entonces, el R al final ya lo sabemos, pero el R al principio no. Entonces lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale ese R al principio, que básicamente lo que ponemos aquí es el periodo de revolución de siendo un satélite geoestacionario, es decir, 24 horas, que son 86.400 segundos, y luego los demás datos son lo mismo. Esto nos da un periodo de revolución de un radio orbital de 4,22 por 10 a la 7 metros. Ahora que ya tenemos todos los datos, es decir, las masas, la G y los dos radios orbitales, pues simplemente es cuestión de sustituir y calcular. En este caso, para que el cálculo sea más rápido, pues he sacado factor común y lo he simplificado, y ahora ya sí, metes aquí los dos radios orbitales que hemos calculado y nos da una diferencia de energía de 1,75 por 10 a la 9 julios. Ya tenemos el quinto ejercicio de esta clase, ¿de acuerdo? Espero que ya llegados a este punto, lo dicho, tienes que ser un máster de este tipo de ejercicios de gravitación, porque hemos visto en los 4 vídeos anteriores un montón de ejercicios, más los que hemos visto en este, más los que nos queda en el siguiente vídeo, que ya es el último, por ver, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que estés practicando mogollón, espero que ya te estén saliendo y espero que también en tu cabeza estés ya procesando como las diferentes formas en las que te pueden preguntar las cosas, los diferentes puntos en los que es tipiquísimo fallar, ¿de acuerdo? Y luego nada, que ya hayas cogido bastante soltura en cuanto a leer el enunciado, saber qué fórmulas tienes que utilizar y qué pasos tienes que hacer intermedios para llegar hasta el resultado que te piden. Que al final, contra más practiques aquí, más soltura vas a tener en el examen, pues tendrás tiempo para repasar, tendrás tiempo para si hay algún ejercicio en el que te atascas, etcétera, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí esta clase, espero que te haya quedado claro. Tienes comentarios y tienes el servidor de Discord para preguntar cualquier duda y nada, muchísimo ánimo con estos ejercicios de gravitación.